Eh, bueno, al principio, evidentemente, Aricio, para muchas personas, sobre todo que a veces la hemodiálisis toma por sorpresa, otras personas ya lo vienen conversando hace tiempo con sus dos. Eh, Tener, creo que la posibilidad de alguien que esté mirando lo emocional, porque no todas en personas se abren, nosotros venimos periódicamente, es una especie de bastón de salud mental, sería algo así, en donde, bueno, estamos como ahí en presencia, permitiendo que las personas un poquito se abran en términos emocionales con respecto a lo que está pasando. Y a veces, bueno, hay personas que se abren más, hay personas que se abren menos, pero a todos les pasa algo, ¿no? Al introducirse o al empezar a incorporarse a un tratamiento de hemodiálisis, que obviamente es una ruptura con lo cotidiano, con lo que vienen haciendo con sus proyectos de vida muchas veces. Y bueno, la función nuestra es dar la mano, estar ahí atentos, como a equipo también, porque a pesar de que, bueno, yo vengo sola, ¿no? Y hablo sola con los pacientes, siempre hay un intercambio. De hecho, recién, antes de entrar acá, aprovechamos con uno de los docs, tuvimos una pequeña conversación de tal paciente, tal otro. O sea, a veces son las personas las que cuentan lo que les pasa y otras veces esa información la vamos compartiendo porque sucede cuando no estamos, de repente ir construyendo un vínculo de a poquito. Algo así, ¿no? No sé si Sí, va bien con lo que me pregunta. no, bueno, sí, en realidad también es empezar a identificar y que del otro lado haya como mayor comprensión sobre qué es lo que cambia y cómo la mirada de un profesional empieza a identificar estas cuestiones, ¿no? Porque a prima facie la emocionalidad de una persona que de repente hasta ayer no estaba en un proceso y hoy lo está, hay seguramente modificaciones, mayor sensibilidad. Sí, Digo, ¿qué pasa? aparecen muchas barreras mentales. O sea, están las barreras reales, que es venir 3 veces, 4 a la semana, 3 o 3, varias horas, estar acá, obviamente. Yo pienso, a veces hago mi análisis sociológico de que en los tiempos que vivimos, que todo el tiempo tenemos que producir y hacer, para algunas personas, sobre todo creo que las personas más jóvenes, es como muy complicado venir a quedarse quietos 3 horas. Puede ser un lugar de aprendizaje, también incluso pienso, forzoso, pero aprendizaje al fin. Y me parece que lo que primero hacemos es laburar con esas barreras mentales que aparecen. Porque lo que vamos viendo, sobre todo con los pacientes que hacen años o por mucho, ¿no? Que ya están de más tiempo, es que la hemodiálisis empieza a formar parte. O sea, finalmente, por suerte, la capacidad de adaptarnos es una característica muy humana y eso lo tenemos todas las personas. Entonces, finalmente en algún momento sucede y para muchas personas sucede de modo amable, digamos, en el sentido de que lo pueden incorporar a su rutina sin que deje de ser algo incómodo, lo que es transitar la incomodidad de golpe, pero bueno, todas las personas transitamos incomodidades. Obviamente, esta es una incomodidad difícil, fuerte, compleja, pero que casi siempre se entrecruza con otras, ¿no? Personas que vienen problemáticas vitales que tienen que ver con otra cosa, personas que tienen tiempo de cuidado, que eso también es muy difícil, digamos. Entonces, bueno, creo que es muy difícil hablar del tratamiento de hemodiálisis como algo abstracto, sin lo que le va pasando a cada persona con su historia personal, los recursos que trae. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Como piensa el equipo de salud mental y bueno, la Nutri, la trabajadora social y el equipo técnico también, médico, como para sostener y apoyar ahí y estar. Sobre todo me parece que la disponibilidad o el estar, la posibilidad de que la gente cuando le pase algo sepa que puede en tal caso acudir, a veces como no se ve, porque estar no se ve, pero es algo que simbólicamente es importante para las personas que dicen tratamiento. ¿Qué pasa con el entorno del paciente? Porque entiendo que, digo, no hace falta mirar demasiado, me parece, digo, pero es un impacto, ¿no? No solamente en la persona que tiene que poner el cuerpo para llevar adelante el tratamiento, sino también en el entorno. ¿Y qué pasa también cuando ese entorno muchas veces está más ausente que presente? Yo creo que esto es como todo, en realidad. Sabemos que las redes
no las redes sociales como las pensamos hoy, sino las redes sociales de verdad, de carne y hueso, ¿no? La familia, los amigos, son un factor protector de la salud mental en cualquier circunstancia. Evidentemente en una circunstancia, una enfermedad crónica o una situación de un tratamiento prolongado, es central, ¿no? Y obvio que hay un mejor pronóstico cuando hay una familia presente, cuando esta familia apoya emocionalmente. De hecho, es algo que preguntamos al ingreso de una persona para saber con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Cuando estos vínculos son fuertes, son sanos, acompañan y cuidan, que cuando son muy escasos. A veces simplemente no hay nivel, ¿no? Hay muy poca red, sobre todo para las personas mayores, que creo que es un mal social también, ¿no? Es la parte donde empezamos a ver que esto que te decía recién no es solo la hemodiálisis, sino todo lo que se filtra, las condiciones en las que vivimos, ¿no? ¿Cómo impacta eso? Sí, evidentemente cuando esta red es chiquitita o es débil o es intermitente, a veces hay hijos o también esto, ¿no? Esto está pasando mucho ahora en estos tiempos, como personas mayores o no tan mayores, pero que requieren cuidado y hijos que están en etapa de cuidado, entonces tienen que cuidar como doble vía, complejo. Claro, porque pensar en un tratamiento de diálisis no es una consulta médica, es decir, que uno va al médico y se vuelve, o prepararse un preoperatorio para llegar al momento de una operación, sino es un tratamiento prolongado que en la mayoría de los casos es de por vida, ¿no? Y tiene esa implicancia. Y en el medio va pasando la vida, justamente ahí es un poco la pregunta, digo, de repente cómo nos encontramos con esto. Y ahí, bueno, vos me contás, ¿no? Respecto de tomarlo como algo más, un elemento más de las cosas que nos suceden, no es algo ni estrafalario, por decir, no sé si está bien utilizado el término, ni tampoco es una cuestión menor, es un tema más. Sí, algo que seguramente lo habrás si entrevistaste a algunas personas, algunos pacientes, lo observan todo el tiempo. Al inicio de la noticia lo que te cuentan es esto, al mundo, sobre todo si son personas activa, ¿no? El que está trabajando, que se acaban de jubilar y de repente yo esperaba cuando me jubile, esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Salir con mi señora, salir con mi marido, salir solo, ¿no? Y recorrer, conocer y de repente tengo que estar acá. De todas formas, no es imposible recorrer. Muchos se las van ingeniando para el fin de semana ir a tal lado y volver y organizan tratan de organizar su salida o su escapadita de modo que les coincida con la hemodiálisis, ¿no? También, bueno, los recursos que vayan teniendo de poder mirar esto. Y eso va pasando en el tiempo, que es como ahí en donde aparecemos, ¿no? Como tratando de trabajar con esa narración, después estas barreras que yo decía recién que eran mentales. Existe obviamente la obligación de estar acá, el compromiso, ¿no? Para estar saludable lunes, miércoles, viernes, tantas horas, pero que después, una vez incorporado a la vida, como nos pasa con el trabajo, ¿no? Una vez incorporado a la vida, las personas van buscando esto que les da sentido a su vida en esos momentos que no vienen en hemodiálisis, y eso sucede muchas veces. Obviamente si hay condiciones materiales, es donde se nos cruza otra cosa, ¿no? Quizás no sea el televidente o la persona que está mirando esto, sino que puede ser algún cercano o algún conocido. Pero si le podrías hablar a esa persona y le podrías decir, mira, si llega a suceder, ¿qué tener en cuenta? Porque hay algo que hemos detectado, que es esta cuestión de la no información directamente o la invisibilidad de un tratamiento de diálisis como alternativa, como salida, ¿no? Ante este tipo de problemas. ¿Cuáles serían esos términos o ese mensaje en todo caso que podrías darle a la persona que de repente mañana se entera que tiene un amigo que tiene que pasar por una situación de este tipo? Ah, bien, quien acompaña. Claro, sí. Esto que te decía al principio, un poco de nuestro rol acá, de más allá de la intervención específica que hacemos como profesionales, quien la pregunta, saber cómo están, en ir evaluando, menos vez cómo vienen y la evolución. Un familiar tiene ese don de mostrarse disponible, me parece. No sé si es un don, pero puede ser algo a trabajar y a desarrollar incluso. Creo que estar ahí para el otro, escuchar, porque también hay tanto desconocimiento a veces que esto que hablábamos al principio, o se le romantiza la escena, no importa, vas a ver, son 3 horitas, no, o se
se minimiza el sentido de esa persona. Entonces, estar ahí, escuchar, no emitir juicios, informarse, ¿no? Todos los años, en la semana del riñón, y si no, hoy creo que la información está a la mano de todas las personas. Entonces, bueno, donar órganos, no parece una tontera, tal vez no tiene que ver con mi área, pero yo creo que la posibilidad de que las personas que tengan acceso a un órgano también es saber que cuenta con eso es maravilloso. Entonces, sobre todo estar parifamiliar, ponerse me parece central. No, a veces las personas no pueden estar físicamente, ¿no? Porque trabajan, pero pueden ir a charlar con otras, pueden invitar a los más feos, sobre todo la gente mayor, ¿no? Que ahí es donde cuesta un poco más, porque la gente joven suele tener una red bien armada, siempre, ¿no? Pero a veces lo que observamos acá es que existe como una red, tienen amigos, tienen familiares. Ya cuando las personas se van poniendo mayores y entran en hemodiálisis es un poco más complicado, ¿no? Entonces, esa poquita red que hay, así es un vecino, ¿no? Dice que a veces, sobre todo en los lugares más chicos de estos lazos, ojalá que no se pierda. Lo que vamos observando es que a medida que las ciudades crecen, ¿no?, los lazos más comunitarios se van perdiendo, o en los tiempos que vivimos. Y te lo preguntaba porque subrayaste mucho la idea de red, ¿no? Y me preguntaba qué pasa cuando, claro, una vez que arrancas un tratamiento de diálisis están ustedes, pero cuando no arrancaste todavía y te enteraste del diagnóstico, que es quizá una parte crítica de la situación, ¿qué pasa con aquel que está cerca, ¿no? ¿Qué elemento contar, ¿no? Para que después cuando lleguen ustedes, bueno, ya hay un trabajo que se hace ya de repente. Y la última pregunta tiene que ver con el acompañamiento mientras sucede la diálisis, ¿no? Una persona ingresa y tiene que dedicarle en esas 3 veces por semana 3-4 horas, ¿no? ¿Recomendás acompañar ese momento? ¿Recomendás la soledad del paciente en ese momento o cómo enfrentarlo? ¿A qué te referís, perdón, con acompañar? A venir junto al paciente, si se puede, no se puede. Digo, esa cuestión que creo que hay más que desconocimiento al respecto. En realidad, porque pasan solos, vienen obviamente acompañados, pero digamos, puede ser una posibilidad si alguien lo necesita. Habitualmente no hablamos de eso, ahora me lo preguntás. Puede venir de la mano de una necesidad. Es un lugar incómodo también para acompañar, por general, sí creo que estar ahí esos primeros días, las ASAN tienen el recurso de que los traiga remis, o sea, le dice remis, después al cubierto con las obras sociales, obviamente, pero mi familiar que pueda estar, el amigo que pueda estar, de hecho, pasa naturalmente esto, ¿no? Me ha pasado de alguien que recién ingresa en mundial y dice, no, hice las primeras semanas me trae mi marido, bueno, me quedé estar sola con esto. Y con el tiempo, también cuando van sintiéndose más cómodos, porque a medida que avance el tratamiento hasta desde lo físico, ¿no? Bueno, se te cambia el catéter de acá, o sea, empiezan a pasar cuestiones que hacen más cómodo el tratar hemodiálisis. Las personas se empiezan a sentir más seguros, el entorno deja de ser un entorno conocido, empiezan a generar vínculos en el equipo y entonces ahí, bueno, es más fácil soltar y que te busque el remis. Aún así, el espacio, muchas veces vienen personas de otras localidades, vienen en grupo y eso se generan cosas, a veces conflictos, pero muchas veces muy interesantes adentro de esos vehículos que también está bueno mirar. Claro, sí, pensaba en eso, ¿no? En el acompañamiento en el mientras tanto, en mientras esa persona es conectada, mientras está ahí 3-4 horas. Hablaste un poco de la productividad de las personas, sobre todo jóvenes, que vienen y que seguramente no deben parar con el teléfono, ¿no? Me imagino. Los grandes también. Y los grandes también. Pero bueno, tienen que está resolviendo, está conversando, está interactuando, ¿no? Hay una necesidad, evidentemente, ¿no? De acompañamiento, de hablar con otro. ¿Es recomendable? No. Bueno, esa era un poco la pregunta. Yo creo que, bueno, anime, que esa pregunta, porque no soy amiga de las recomendaciones, porque creo que a veces para algunas personas pueden no servir, o ser hasta contraproducentes. Por eso traía esto de estar a lo que necesite. A lo que necesite. Que eso también es algo que cuesta a veces, sí, ¿no?
porque yo leí, que una psicóloga recomendó en una entrevista que vi que había que definirte mensajes mientras están en hemodiálisis. Tal vez el otro quiere desconectar y dormir. También algo que sucede, que bueno que suceda muchas veces porque se les pasa más rápido, se les hace más liviano. Entonces, la manera de estar creo que depende mucho del vínculo previo, de cómo se ha estado en otros momentos y también la pregunta. A veces nos parece como poco fluido preguntarle al otro, bueno, ¿cómo querés que sea esto? ¿Cómo te gustaría que te pase? O sea, ya está, tenés que ir en hemodiálisis. Bueno, ¿cómo querés que hagamos? ¿Llevo yo? ¿Querés que antes hagamos tal cosa? ¿Querés que la salida pase tal otra? No, me parece que... ¿Querés que en el mientras tanto te escriba? Me vas contando, ¿querés desconectar? Sí, hay mucho por aprender ahí, ¿no? Porque claro, si yo te digo una recomendación, podría hacerla desde mí también, ¿no? Como, ay, pues, a mí estaría bueno que aproveche para leer. Claro. Hay gente que no lee, no le gusta, no sabe. Lo importante es preguntar, indagar. Eso me parece que es mucho nuestro trabajo también, pero a veces, bueno, obviamente nos han enseñado a escuchar, estamos entrenados para escuchar las y los psicólogos, pero las familias nos parece que hay que estar con habilidad, cuerpo y pregunta. Mucha pregunta. Virginia, gracias.